Milagros reconocidos por la Iglesia. Veamos algunos milagros reconocidos por la Iglesia, después de ser estudiados por la Comisión Médica del Vaticano y declarados como inexplicables para la ciencia. Ferdinando Gómez de Melo. Sus padres, Silvina y Francisco, habían regresado a la hacienda de la familia de Silvina a pasar unos días de vacaciones, desde la ciudad de Gujara Mirim, donde habitaban. En la hacienda familiar de Vida Vela, en el estado de Mato Grosso, Brasil, habían estado disfrutando con sus 5 hijos durante 15 días en enero de 1973. Al regresar a su ciudad el 26 de enero, tomaron la embarcación Río Negro, propiedad del Servicio de Navegación del Guaporé. A mitad del camino ocurrió la tragedia. Su hijo Ferdinando, que tenía 1 año y 8 meses, se cayó al agua desde la embarcación. La mamá, al darse cuenta, comenzó a gritar desesperadamente. Uno de los empleados, Sebastián Lima, se lanzó al agua para recuperar al pequeño, pero en aquel punto en que confluían los ríos Guaropé y Mamoré, la fuerza de la corriente era muy grande y lo iba arrastrando lejos del niño. Además, era un lugar muy peligroso donde nadie se atrevía a nadar, por las serpientes, cocodrilos y peces voraces como las pirañas, las piraivas y otros. El tío Esicio, hermano de Silvina, al percatarse que la situación era difícil y peligrosa, lanzó al agua un bote salvavidas y fue a rescatar a Sebastián, que estaba en una situación desesperada. Y ambos fueron al lugar donde debía estar el niño a ver si lo encontraban. Mientras tanto, Sor Lucía, una religiosa que recorría frecuentemente aquellos lugares por motivos pastorales, comenzó a rezar a su fundador Pierre Bonhomme, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, en unión con muchos de los que estaban a bordo. Mientras seguían rezando, Esicio y Sebastián consiguieron ver al niño, flotando con la cabeza metida en el agua, y lograron rescatarlo. El niño parecía estar bien y no hubo necesidad de ejercicios para reanimarlo. Todo parecía un verdadero milagro, pues ningún animal lo había dañado y no estaba ahogado después de haber estado metido en el agua durante 20 minutos. Inmediatamente después del rescate, su madre le dio el biberón y el niño lo tomó con toda tranquilidad, jugando y riendo. Al día siguiente, la madre lo llevó a la iglesia del Perpetuo Socorro para agradecer a Dios por el milagro, y después lo llevó a un médico que certificó que el niño estaba perfectamente bien. Monseñor Geraldo Verdier, obispo de la diócesis, al enterarse, manifestó que era humanamente imposible la sobrevivencia del niño y que había conocido varios casos en los que niños pequeños se habían ahogado en las mismas circunstancias. En el año 2000, a sus 28 años, Ferdinando dio testimonio de buena salud y de no haber tenido ningún trauma por aquel accidente de su infancia. Este hecho fue declarado inexplicable por la Comisión Médica del Vaticano, y el Papa Juan Pablo II beatificó a Pierre Bonhomme el 23 de marzo del 2003. Robert Joseph Guterman, a sus 14 años, el 5 de febrero de 1974, de improviso comenzó a sentir un agudo dolor en el oído derecho. Lo llevaron al Hospital Pediátrico Sr. Christopher de Filadelfia, Estados Unidos, y le diagnosticaron perforación del tímpano con la presencia de un pólipo. Dado que la infección estaba localizada a nivel del tejido óseo, era indispensable una operación para eliminar el foco de supuración.
La operación se llevó a cabo del 7 de marzo por el doctor Turz, quien dijo no haber encontrado los huesecillos del oído interno, llamados yunque y martillo. Esto quería decir que nunca podría oír de nuevo por el oído derecho, pues esos huesitos habían sido destruidos por la infección. Pero desde el primer momento la familia empezó a invocar la protección de la madre Catherine Drexel, cuya tumba se encuentra en la capilla donde Robert había ayudado frecuentemente a misa. La mamá decía que la madre Catherine era como una amiga de la familia y su imagen la tenía en la sala de estar. La misma comunidad religiosa de la madre Catherine se unió en oración para pedir la curación de Robert y fue precisamente después de haber sido operado, mientras se despertaba de la anestesia. Cuando se dieron cuenta de que oía normalmente de modo inexplicable, los médicos se quedaron sorprendidos. Pero la realidad estaba a la vista. En enero de 1987, después de 13 años, el doctor Louis Lowry le hizo nuevos exámenes y todo dio normal. Incluso que en el oído derecho se apreciaba claramente la presencia de los huesecillos, yunque y martillo, que habían sido destruidos anteriormente. Dios los había creado de nuevo para manifestar su poder. Y por la aceptación de este milagro, reconocido como inexplicable científicamente por la Comisión Vaticana, el Papa Juan Pablo II procedió a la beatificación de Catherine Drexel el 20 de noviembre de 1988. Y por otro segundo milagro, también de curación de problemas de oído, fue canonizada el 1 de octubre del 2000. Bernard Jerzy Girnow nació en Polonia, en Nowy Sącz, el 10 de junio de 1985. Al nacer tuvo problemas respiratorios en las primeras semanas de 1986. La madre observó un crecimiento de la circunferencia del cráneo del niño y lo llevó al doctor, quien dijo que tenía retardo en su desarrollo. El niño no podía levantar la cabeza y por sí mismo no podía estar sentado, teniendo mucha debilidad muscular. El doctor Ham Duksik, sospechando hidrocefalia, lo envió al Instituto de Pediatría Bohdan Kosim, donde se excluyó la hidrocefalia y le diagnosticaron macrocefalia, con retardo en el desarrollo psicomotor, debido a los problemas de asfixia durante el nacimiento, pero el 4 de abril en la Academia de Medicina Kopernik de Cracovia. Con estudios computarizados, le diagnosticaron polioencefalitis cerebral infantil, diciéndole a la madre que nunca podría caminar y que tendría un desarrollo psíquico muy limitado. El 15 de abril, la mamá se acercó a visitar a su amiga Sor Micaela Pinscher, quien le dio una imagen de la Madre María Marcelina Darovska con una reliquia, la novena y la oración para pedir su beatificación. Y desde ese día, todas las tardes, la mamá rezaba la oración con el rosario y la novena. El último día de la novena, el 24 de abril de 1986, la mamá vio que de improviso el niño se sentó solo y que parecía estar bien. Lo llevó al médico y éste constató su curación completa. El 13 de noviembre, la doctora Victor le hizo un reconocimiento. El niño caminaba normalmente y pronunciaba palabras de acuerdo a su edad. A los 5 años, en 1991, otra pediatra, la doctora Jadwiga Sierpinska, le hizo otros exámenes y declaró que la curación era completa y duradera. En 1994 le hicieron otros exámenes y el niño estaba enteramente normal. Lo que no podía comprenderse desde el punto de vista científico y médico, por eso la Comisión Médica Vaticana declaró el caso como inexplicable para la ciencia, y el Papa Juan Pablo II beatificó a Sor María Marcelina Darovska el 6 de octubre de 1996. Daniela Cristina da Silva
El 21 de mayo de 1990, esta niña brasileña tuvo que ser despertada por su padre a las 9 de la mañana, cosa desacostumbrada en ella. Aparecía como somnolienta y como que no reaccionaba bien. La llevaron al médico y el doctor Vanor Wagner Resendle le diagnosticó pulmonía. El papá la llevó a la clínica ASEM de Sao Paulo, donde fue empeorando. Sentía mucho dolor de cabeza y no respondía con coherencia a las preguntas. Por eso el doctor pensó que había señales de problemas en el sistema nervioso central. La transfirieron al hospital Emilio Rivas, donde el doctor Edson de Freitas diagnosticó encefalopatía hepática con estado de coma, producido por una hepatitis viral fulminante de tipo A grave. El peligro de muerte era inminente y había pocas esperanzas de salvarla. Daniela estaba en coma y tenía alterada la coagulación de la sangre con las funciones renales deficientes. El estado de coma duró unos 10 días y en total estuvo en cuidados intensivos unos 13 días. Pero el 24 de mayo, la mamá con algunas personas había comenzado la novena a Fray Antonio de Santa Ana, un religioso brasileño muy conocido y con fama de santo. Según cuenta la tradición, curaba enfermos dándole píldoras de papel. A las oraciones por la niña se unieron algunas religiosas y empleados del hospital. Los familiares habían colocado la foto de la niña sobre la tumba de Fray Antonio y habían mandado encender una vela por 7 días en honor del ángel custodio. Cuando se repuso un poco y podía comer, la mamá le dio a tomar la píldora de Fray Antonio, el papelito escrito con una frase en latín. Esta práctica la habían hecho ya con algunos miembros de la familia cuando estaban enfermos. Y la niña se mejoró rápida y completamente, por lo cual todos los miembros de la familia fueron a la tumba de Fray Antonio para darle las gracias. El doctor Enzoli dijo que la mejoría comenzó el 13 de junio y se completó a los 8 días siguientes hasta quedar completamente sana. Los médicos de la Comisión Vaticana certificaron que se había tratado de una hepatitis fulminante de virus A con encefalopatía e insuficiencia renal aguda, y que la curación había sido extraordinariamente rápida y duradera, de modo inexplicable, por la aceptación de este milagro. El Papa Juan Pablo II beatificó a Fray Antonio de Santa Ana el 25 de octubre de 1998 y el Papa Benedicto XVI lo canonizó en Brasil el 11 de mayo del 2007. Nicola Romano. El día 15 de mayo de 1982, Nicola, de 4 años, se subió al tractor estacionado junto a su casa. Su tío Cesario Romano había dejado las llaves del tractor y el niño dio vuelta a la llave del encendido. El tractor comenzó a moverse y el niño se cayó del tractor. Una de las ruedas pasó sobre su cabeza. Todos los que estaban cerca empezaron a gritar de terror y corrieron a detener el tractor y auxiliar al niño. El tractor había recorrido un par de metros cuando chocó contra la pared y se detuvo. En el momento en que el papá se dio cuenta de lo ocurrido, empezó a gritar: «Hermano Grimaldo, salva a mi hijo». Esto lo repitió varias veces. El papá había sido seminarista de los padres pasionistas y había conocido la vida del hermano Grimaldo, a quien siempre le habían tenido mucha devoción. En su casa, a la entrada, había colocado una imagen del hermano Grimaldo, confiando a la familia a su protección. Cuando recogieron al niño del suelo parecía muerto, no daba señales de vida, pero al poco tiempo comenzó a llorar, llevándolo de inmediato a urgencias al hospital de Aversa. El médico, después de un examen radiológico, vio que no tenía nada importante, ya que no había lesiones internas, solamente tenía una pequeña fractura en el pie, provocada por el tío Cesario al haberlo pisado.
cuando fue a recogerlo debajo del tractor, así que le pusieron un poco de escayola y lo mandaron a casa, donde después de unos 20 días le quitaron el yeso y quedó totalmente bien para caminar y jugar como siempre. 2 meses más tarde, toda la familia, en agradecimiento, fue a visitar la tumba del hermano Grimaldo en la iglesia del Secano. Después de 11 años del accidente, los médicos le hicieron exámenes para ver cómo estaba y todo resultó completamente normal, tanto física como psicológicamente. Este hecho fue reconocido por la Comisión Médica Vaticana como inexplicable, y el Papa Juan Pablo II beatificó al venerable hermano Grimaldo el 29 de enero de 1995. Marcin Gablik. Este niño polaco tenía 8 años la tarde del 21 de julio de 1995. Tomó en su mano una botella de alcohol y la encendió con un fósforo por curiosidad, para ver qué pasaba. De inmediato se incendió el alcohol y las llamas le quemaron la cara. Sus padres corrieron a apagarle las llamas y lo llevaron al médico. Marcin estaba en estado de shock y no podía hablar. La doctora Ewa Branska-Kroll, que lo atendió, dijo que tenía quemaduras de segundo y tercer grado, aconsejando que lo llevaran de inmediato al hospital de Oswiecim. Al llegar al hospital, le aplicaron algunas inyecciones de ampicilina y algunas pomadas. Las mejillas, la nariz y el mentón estaban muy rojos, como en carne viva, y con un olor a piel quemada. Al día siguiente, las condiciones del niño empeoraron. El rostro estaba muy inflado y había secreciones de mal olor. El día 23, los padres de Marcin telefonearon al sacerdote de la parroquia de la Santísima Trinidad de su pueblo de Wilamowitz, pidiendo la celebración de una misa de salud por el niño, que era acólito y frecuentaba el catecismo parroquial. Los mismos papás comenzaron a invocar la intercesión de Josef Wilczewski, cuya fama de santo era grande en ese pueblo. En la parroquia todos los miércoles rezaban la novena para su pronta beatificación. Después de la misa de salud, el papá fue al hospital y allí le dieron cita para el 26 de julio con el doctor Sakiel, considerando el mejor especialista en casos de quemaduras de Polonia. Al regresar a casa, se encontró con que el niño había mejorado mucho. Hablaba más, tenía apetito y había disminuido la inflamación. El 26 fueron a la cita con el doctor Sakiel, quien les dijo que había mejorado notablemente, pero que sería necesario un injerto de piel y que debían regresar dentro de algunas semanas para darles una fecha. Sin embargo, el 27 de julio el niño presentaba tan buen aspecto que fue dado de alta. El 28 ya no aparecían cicatrices y su piel se presentaba con el aspecto de una persona que ha sido expuesta a los rayos del sol. Podía respirar normalmente y se sentía muy bien. A 5 años de distancia se le hicieron nuevos exámenes y se vio que el niño presentaba un aspecto totalmente normal, sin que pudiera suponerse que hubiera tenido alguna vez quemaduras en tal magnitud 5 años antes y sin necesidad de operación. La Comisión Médica Vaticana consideró que su mejoría había sido muy rápida, duradera e inexplicable con este milagro. El Papa Juan Pablo II procedió a la beatificación de Josef Wilczewski el 26 de junio del 2001 y por la aprobación de otro milagro fue canonizado el 23 de octubre del 2005. La señora Claudia Quirós de Costa Rica estaba embarazada en su 4º mes de gestación. Después de la ecografía realizada el 22 de junio de 1994, el médico le dijo que había una presencia de líquido amniótico en cantidad superior a la media, lo cual podía afectar al niño en la boca o en los riñones. Claudia ya empezaba a sentir cierto malestar en su embarazo. El 5 de septiembre le hicieron en San José de Costa Rica otros exámenes y el doctor Orlando Sánchez le declaró que a nivel del labio superior se podía reconocer una apertura importante.
de modo que la niña nacería con labio leporino y con malformaciones del paladar. Ella y su esposo decidieron tener a la niña, aceptando la voluntad de Dios y hacer todo lo posible de su parte para cuidarla y atenderla bien. Además, pidieron a todos sus conocidos que rezaran por la niña. El problema que se presentaba era grave, pues la niña no tendría paladar y esto traería dificultades en el lenguaje, en el oído, problemas de desarrollo de los dientes, deformación de los huesos maxilares, infecciones en las vías respiratorias. Por eso se debía hacer una operación para corregir lo mejor posible las malformaciones y cerrar el paladar y el labio leporino. Enviaron copias de la filmación ecográfica a 2 especialistas del Baylor University Medical Center y de la Children's Medical Center de Dallas, Texas, quienes decidieron pedir oraciones especiales a las religiosas de la casa, María Auxiliadora, y la mamá decidió comulgar todos los días para que la sangre de Jesús bendijera a su futura niña, y lo pedía en unión con las religiosas por intercesión de Sor María Romero Meneses. El día 28 de noviembre de 1994 llegó el día del parto y había un equipo de médicos preparado con anterioridad para afrontar la situación y operar de inmediato a la niña. El médico Jorge Márquez Máximo Díaz era el responsable del equipo y se sintió emocionado al ver que era una niña totalmente normal. Dice, me había preparado y estaba presente con otros colegas expertos en la parte maxilofacial para acoger a la niña y ponerle la primera prótesis para que pudiera alimentarse. Y me quedé desconcertado al ver que era una niña sana y normal, especialmente en la parte de la boca y el paladar, donde esperábamos malformaciones. Era algo inexplicable y fue descartada toda posibilidad de error en el diagnóstico. Con motivo de este milagro considerado inexplicable por los médicos de la Comisión Vaticana, el Papa Juan Pablo II beatificó a María Romero Meneses el 14 de abril del 2002. Vivian Marcela Galle-Guillos, el 27 de julio de 1996, Vivian, de 16 años, había pasado la tarde en casa de unos amigos en Papudo, pequeña ciudad a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile. A las 2 de la noche decidió ir con ellos a bailar a una discoteca. En el coche iban cantando, mientras avanzaban a 130 kilómetros por hora. En una curva cerrada, el chofer perdió el control y tuvieron un accidente. Vivian se estrelló contra el parabrisas y perdió el conocimiento por varios minutos. Cuando llegó la ambulancia, llevaron a Vivian al Hospital San Agustín de la vecina ciudad de La Legua, a donde llegó a las 5:30 de la mañana. Poco a poco fue empeorando. Al despertar sintió un fuerte dolor de cabeza y somnolencia. Tuvieron que transferirla al Hospital de Viña del Mar, donde llegó inconsciente. El neurocirujano Pedro Bedoya Barrios se dio cuenta de que estaba en serio peligro de muerte y consideró necesario operarla. La operación consistía en trepanarle el cráneo para sacar 1 litro de hematoma sanguíneo. Al término de la operación les dijo a sus familiares que lo mejor que le podían suceder sería la muerte, porque en caso de sobrevivir estaría probablemente en un estado vegetativo permanente con alimentación y respiración artificial. Vivian estaba ya en coma profundo y los médicos iban a proponer a su madre la posibilidad de que donara los órganos. Pero hay que anotar que desde el primer momento del accidente, sus padres comenzaron a invocar al padre Alberto Hurtado, nacido en Viña del Mar, Chile, muy conocido por todos e invocado como un santo. En su parroquia, muchas personas se unieron en cadena de oración para pedir su salud, invocando al padre Hurtado. A estas oraciones también se unieron sus amigos y compañeros del liceo. Debajo de su almohada le colocaron una imagen del venerable padre Hurtado. El día 7 de agosto comenzó una mejoría improvisada, abriendo los ojos y respondiendo a cosas simples, y siguió la mejoría hasta el 24 de agosto, en que fue dada de alta.
El año 2003 le hicieron exámenes y concluyeron que tenía un estado totalmente normal de salud, sin ninguna consecuencia negativa. Por razón del accidente. Fue una mejoría completa, duradera y a la vez inexplicable humanamente, tal como lo declaró la Comisión Médica Vaticana. El padre Alberto Hurtado fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II el 23 de octubre del 2005. Louis Westland. A primeros de agosto de 1929, la señora Petronila Schoenens, la mamá de Louis, notó que su pequeñito de 1 año y 3 meses lloraba cada vez que le tocaba la pierna derecha. El viernes 9 de agosto, el pequeño comenzó a tener fiebre con inflamación de la pierna derecha. Esta inflamación creció en los días siguientes. El doctor Rudin hizo una incisión y salió abundante pus. Cada día le curaban la herida y siempre salía abundante pus. Viendo la impotencia de los medios humanos, la familia de Louis comenzó a invocar la intercesión del padre Perke Donders, religioso de la congregación redentorista, nacido en la misma ciudad donde vivían, en Tilburg, Holanda. El padre y el abuelo paterno del pequeño fueron varias veces a la casa del padre Perke para pedirle su intercesión y llevar un poco de agua del pozo de la casa, y con esa agua lavaban las gasas que le ponían en la herida. Uno de los especialistas consultados dijo a los padres que tenía osteomelitis y que estaba comprometido al hueso mismo, y les recomendó una operación quirúrgica que fue señalada para el 12 de noviembre, pero el día 7 de noviembre el niño se despertó totalmente sano. La mamá lo encontró ya sentado en su camita con la herida completamente sana, tal como lo certificaron también los doctores que lo examinaron 2 años después. Le hicieron nuevos exámenes y todo era enteramente normal, por lo cual la Comisión Médica Vaticana lo consideró inexplicable para la ciencia y el padre Perke fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982. Teodoro Molina. El 25 de noviembre de 1986, Teodoro, de 13 años, se preparaba para ir a la escuela en Alcázar de San Juan, a unos 100 kilómetros de Madrid. Desde que había despertado, había sentido una especie de línea negra delante del ojo derecho, pero no le dio mucha importancia. Durante la mañana las cosas se agravaron y al mediodía sentía un fuerte dolor de cabeza sin poder ver con el ojo enfermo. La madre lo llevó al médico, quien lo envió al servicio de oftalmología. Allí le diagnosticaron isquemia retínica en la zona temporal por embolia de la arteria temporal inferior del ojo derecho. Era una embolia en la arteria central de la retina y eso era algo irreversible, que no tenía cura. Ahora bien, desde el primer momento en que se enteró del problema, la abuela Juliana Calcerrada había recurrido a las hermanas de la Compañía de la Cruz, escribiendo a la Casa Madre de Sevilla para pedir la intercesión de su fundadora, Sor Ángela de la Cruz, de la que era muy devota. El mismo Teodoro, el día 15 de febrero, recibió la carta que venía de Sevilla. Dice: subí a mi casa para abrirla y dentro había una reliquia de la Beata y una novena con un escrito. La reliquia era un pedacito de tela. Ese mismo día me apliqué la reliquia al ojo y comencé la novena a Sor Ángela de la Cruz. Le pedí que me curara porque tenía un gran trauma. Al día siguiente, 16 de febrero de 1987, tuve que ir a consulta a la clínica Ramón y Cajal. Al entrar podía ver y le decía a mi madre: mamá, veo como antes. Aquel mismo día lo examinaron varios médicos y no había ninguna señal de su anterior enfermedad ni señales de la embolia. Todo era normal. La Comisión Médica Vaticana lo consideró algo excepcional e inexplicable para los conocimientos científicos actuales, y sobre todo por haber sido una curación completa y duradera
a lo largo de los años. Aceptado este hecho como milagroso, el Papa Juan Pablo II canonizó a la Beata Ángela de la Cruz el 4 de mayo del 2003.